lo puedo, mis pensamientos no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, mis pensamientos no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos te ven. Me rindo a tus pies, me arrepiento, Señor. Buenas noches a todos, hermanos. Dios les bendiga. Bendiciones, pastor. Dios les bendiga más. Amén. ¿Sabían ustedes que esta alabanza está basada en el libro de Job? Amén. Capítulo 42, Amén. versos del 1 al 5. Mas ahora mis ojos Te ven. yo te preguntaré y tú me enseñarás. Mas ahora mis ojos te ven. Yo me rindo a tus pies y me arrepiento, Señor. Qué bueno eres, Señor. Sean todos bienvenidos, hermanos, a este tiempo poderoso en la presencia del Señor. Es hermoso alabarle, ¿verdad? ¿Cómo no empezar? Yo estaba pensando, ¿y qué hacemos en los 5 minutos iniciales? Alabemos al Rey. Alabemos al Rey. Amén. Quiero que nuestra hermana Daisy nos comparta un verso de la palabra del Señor, que ya tenemos por ahí. Vamos a estarles dando esa participación a todos los que podamos, ¿verdad? Porque es un grupo bien grande. Amén. Hermana Daisy tiene la palabra. Amén. Bueno, la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Job, capítulo 1, versículo 21. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. Aleluya. Jehová dio, Jehová quitó. Quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Bendito. Queremos Aleluya. hacer una oración en esta noche. Sean todos bienvenidos en el nombre de Jesús. Cierren sus ojos y oremos. Padre, te damos las gracias por tu gran amor, tu inmensa misericordia, Señor. Hoy estamos contentos de estar en tu presencia con todos los amados hermanos, dispuestos a aprender de tu palabra, dispuestos a compartir de lo que tú nos has dado, Señor. Gracias por este día, porque si tú vienes, nos vas a encontrar haciendo tu voluntad en esta noche, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón, nuestra mente, todos nuestros sentidos para estar concentrados en tu palabra, concentrados en aprender, concentrados en adorarte, en amarte, en glorificarte. Permite que este tiempo que estaremos compartiendo, Señor, con todos los hermanos, pueda ser de edificación para todos, que podamos compartir, que podamos gozarnos en tu presencia. Gracias, Señor. Sea el nombre de Jehová bendito. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya, Señor. En el nombre de Jesús comenzamos este tiempo. Y el pueblo de Dios dice, amén. 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 Les cuento que para mí es un verdadero gusto poder compartir en esta noche las enseñanzas de los libros poéticos con mi hermana Diana Lisset. Diana Lisset Curvanegas. También quiero que Diana les salude a todos, Diana. Amén, hermanos, que Dios les bendiga. ¿Me escuchan? Hello. Amén, amén. Amén. Bueno, es un privilegio para mí, ¿verdad? Poderles enseñar en esta noche lo que es la palabra de Dios y empezaremos, ¿verdad? Con el libro de Job.
Que Dios les bendiga y esperamos que se conecten, ¿verdad? Vamos a estar impartiendo lo que es los libros poéticos, ¿verdad? Y esperamos que puedan aprender, ¿verdad? De lo poco que Dios nos ha demostrado en su palabra, ¿verdad? Que Él es fiel y verdadero. Y como dijo la pastora ayer, el nombre de Jehová sea bendito, ¿verdad? Y que todos podamos aprender cada día. Amén. Gloria a Dios. Vamos a iniciar, amados hermanos, con la presentación de participar, ya sea vía el chat o si quieren, pues levantan la mano y participan. En esta noche comenzamos la serie de los libros poéticos. Y vamos a comenzar con el libro de Job. Ese es el primer libro que vamos a trabajar. El objetivo de esta clase es motivarles, hermanos, motivarles a leer la Biblia. La Biblia es el libro de Dios, donde está el consejo de Dios y la voluntad de Dios, y necesitamos dedicarle más tiempo a la lectura bíblica. Así que yo les motivo en el nombre de Jesús, comiencen a leer el libro de Job. Solo son 42 capítulos. No es que sean una gran cantidad de capítulos. Y los podemos leer. Algunos ya lo han leído varias veces. Pero yo los motivo que en estas semanas podamos leer los libros poéticos. Ese es el fin, hermanos, de esta síntesis, que ustedes se animen a leer la palabra de Dios. Y conocer en específico más sobre este libro. Creo que es un libro que la gente evita. De hecho, la gente lee los primeros capítulos y los últimos. Pero vamos a hacer un análisis de todo el libro. Esta es la agenda completa, lo que vamos a ver en la clase del libro de Job. Vamos a ver los datos generales, vamos a quedarnos un buen rato en el bosquejo, y pues si nos da tiempo vamos a llegar hasta la visión panorámica o la vista panorámica del libro. Vamos a tener 2 sesiones con el libro de Job. La siguiente sesión, si Dios lo permite, el próximo lunes, estaremos tocando lo que es el trasfondo, el propósito, las características y el bien. La verdad que es un libro apasionante. Toda la Biblia es apasionante, pero hay unas cosas bien interesantes de este libro. Entonces vamos a entrar en materia, tenga su lápiz y papel listo por ahí, y vamos a estar interactuando en el nombre de Jesús. Entonces, lo primero que vamos a ver es cuáles son esos libros poéticos. La Biblia está clasificada en ciertos tipos y estructuras de libros, ¿verdad? Los libros del Pentateuco, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores y menores, y el Nuevo Testamento, pero eso ya nos toca verlo más adelante. Estos son los libros que están viendo en este segmento de los libros poéticos: el libro de Job, el libro de Salmos y Proverbios, el libro de Eclesiastés y el Cantar de los Cantares. Esos son los libros que estaremos tratando en el nombre de Jesús. Entonces comenzamos platicando acerca del libro de Job. Pues resulta que el libro de Job, el autor es anónimo. Luego vamos a ahondar en las posibilidades de la autoría del libro. El tema del libro es ¿por qué sufre el justo? Y es un tema muy interesante. Aunque estaba leyendo otros comentarios y alimentándome de este libro de Job, y uno de los escritores que me llamó la atención decía que uno de los posibles temas en libros también podría ser ¿cómo sufre el justo? No por qué sufre, sino cómo sufre, cómo afronta las situaciones difíciles. También la fecha de origen del libro, cuando fue escrito, es incierta, aunque algunos estudiosos afirman que fue uno de los primeros libros escritos en la Biblia, y que era una historia que se venía pasando de generación en generación, hasta que ya se escribieron los libros de la Biblia. Entonces, en ese momento ya comenzó a tenerse por escrito. Pero algunos dicen que fue uno de los primeros libros de la Biblia, los libros más antiguos de la historia. Esos son los datos del libro de Job. Y este es el bosquejo general del libro. El libro está dividido en 5 partes. Si lo vamos a ver así, este es un bosquejo sugerido, y este es el bosquejo que nosotros vamos a trabajar esta noche. La primera parte se encuentra del capítulo 1 al capítulo 2, verso 13, y se denomina como la crisis. Luego, que es una de las partes más gruesas del libro, es la parte de los diálogos. Esos diálogos van desde el capítulo 3 al 31. O sea, es una gran cantidad de libro, es una plática entre amigos. Claro, la plática se sube de tono, sin duda alguna. Ahí lo vamos a ir viendo más adelantito, cómo es que se sube de tono. Sí, y luego está el discurso de Liu, que Liu es un joven. En los diálogos interactúan 3 amigos de Job, los diálogos y todos los argumentos, y por último él presenta sus discursos.
Hasta que en el punto 4, paz, lo que es la revelación divina. Dios se revela a través de un torbellino y Dios responde. Luego de esa respuesta maravillosa del Señor, se termina la crisis o la pena que estaba pasando. Ese es el bosquejo en términos generales. Ahora lo vamos a ahondar un poco. Bueno, y antes de continuar, en este primer segmento de la crisis, que son los primeros capítulos, ¿qué es lo que ustedes saben de esto? O sea, del libro de Job, de los primeros capítulos, ¿qué es lo que ustedes conocen? Quiero escucharlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que ustedes conocen de esto? ¿Verdad que si no se hace por decisión personal, lo puedo ir llamando, ¿verdad? A los hermanos amados para que me vayan participando. ¿Qué conocen ustedes del libro de Job? ¿Qué saben ustedes? ¿Cuáles son los datos que ustedes conocen? A ver. Por acá me están escribiendo. Sí. Job era un hombre adinerado, dice la hermana Wendy. Le iba muy bien. Concuerdo. ¿Quién más? Era un hombre perfecto y temeroso de Dios La hermana y Dina dice que apartado era un del hombre mal. perfecto y temeroso de Dios. ¿Alguien más? ¿Quiere compartirnos? Él era un hombre pastor que buscaba el rostro de Dios, pero buscaba el rostro de Dios por temor a lo que le podía suceder a sus hijos. Y él oraba todos los días, por si acaso decía había pecado a alguno de sus hijos. Excelente. Era un hombre que buscaba a Dios, ofrecía sacrificios, buscando el perdón. Dice por ahí que él tenía temor de que a sus hijos le pasara algo malo, que vaya y pecaron, decía. Y qué bonito, un papá así va. Qué maravilloso, un papá que lo está cubriendo a uno. Dice la hermana Eva Guerrero que ofrecía sacrificios por sus hijos. La hermana Gillian dice que el diablo le pidió permiso a Dios para dañarlo. Ese es interesantísimo, hermana Gillian. Muy interesante. Díganme, hermano Saúl García. Se le probó la fe. Muy bien, muy bien. Realmente que están muy bien informados. Amén, hermano. Dice la hermana Era el hombre más rico de la región en su época. Muy bien, hermana Marley. Un excelente detalle. La hermana Elsa Pineda dice, Dios permitió que Satanás lo tocara. Vamos a ahondar en eso. Entonces, ¿alguien más? Sí. Amén, hermano. La hermana Patti, ahí también se habla de la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios, incluso cuando la vida parezca injusta. Wow, qué bonita. Hermana, le voy a pedir que lo repita, fíjense, está muy bonito eso. ¿Pastor? Amén, sí. Hermano. Dice, hermano pastor, dice que este también habla de la fragilidad de la existencia humana y las razones para confiar en Dios cuando la vida... Muy bien. Creo que mi tía Isis también quería participar. Por ahí miré todo el ánimo. ¿Es así? Sí, pastor, él fue sometido a muchas pruebas, pero fue sometido a muchas pruebas por Satanás, pero con el permiso de Dios. Exactamente. Muy bien. Tienen una idea muy clara de lo que pasó en los primeros capítulos. En el primer punto de lo que es el bosquejo del libro de Job, nos encontramos entonces con ese detalle que ustedes me están diciendo. En ese detalle vemos a un hombre, en la primera imagen, vemos a un hombre que tiene una muy buena posición. Vemos a un hombre con una hermosa familia. Y un hombre sobre todo temeroso de Dios. Un hombre que buscaba a Dios. Sus hijos se reunían y hacían fiestas y hacían las rondas de fiestas en las casas. Y él ofrecía sacrificios pensando él, indagando, y decía, ¿qué tal que mis hijos hayan fallado? ¿Sí? Y él era un hombre que temía a Dios y ofrecía sacrificios. Nuestros hermanos Romero Núñez dicen, a pesar de todo lo que le pasó, no pecó, ni le echó la culpa a Dios. En esos primeros capítulos encontramos algo que nos puede servir para el análisis de nuestra vida personal. Dice que los hijos de Dios se presentaron delante de Dios y dentro de ellos iba Satanás. Y que Dios, escuchen con atención esto, le dijo a Satanás, ¿has visto a hombre como Job? Y ahí vemos la función del enemigo que vino a matar, hurtar y destruir, y es el acusador por naturaleza.
Ah, dijo. Lo ¿Y cómo reprendo. no? ¿Y cómo no? Dice, ¿cómo no va a ser alguien que te teme si lo tiene bien? Es un hombre rico, tiene una bonita familia. Y empieza el acusador de decir, bueno, quítale todo a ver qué pasa, a ver si no blasfema. Y Dios le concede un permiso al enemigo para tocar la vida de Job. Pero usted se puede imaginar cómo Dios confiaba en ese hombre, cómo Dios confiaba en la integridad de ese hombre, que le dijo a Satanás, está bien, no hay problema, lo puedes tocar. Yo sé que él va a permanecer fiel. Y nuestra hermana Daisy nos compartía un pasaje poderoso de la palabra. Cuando Job es dañado con todo eso, él dice, bueno, una de las frases célebres es, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a la tierra. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Aleluya. Uf. En medio de la situación complicada, él levanta una alabanza. Él adora a Dios. Y vemos entonces que pierde todo. Pierde todo, el lazo de tiempo es indefinido. Pierde todo. Y luego, otra vez se presentan los hijos de Dios delante de Dios, y entre ellos iba Satanás. Y Dios le dice, ¿viste? A mi siervo mantiene la fe y la esperanza en mí. Ah, dice, pero es que lo tiene sano. Qué cosa, ¿verdad? El Señor reprenda al enemigo, ¿verdad? Y bendito Jesús. En ese tiempo no se había revelado el Rey de Reyes y Señor de Señores, no se había manifestado. Ahora cuando el enemigo acusa, Jesucristo, nuestro abogado, se para enfrente. Momentito, momentito. Él es mi hijo, no lo toques, me pertenece. Amén, hermanos. Amén. Es poderoso, pero aún en medio de la crisis, Amén. Job mantuvo su fe. Ese Amén. es el primer punto del bosqueo. El primer punto del bosqueo. Ya vamos a seguir platicando. Ahorita quiero darle la palabra a mi hermana Diana. Amén. Mi hermana Diana, que nos va a hablar un poco acerca de esos diálogos que tuvo Job con sus amigos. Bueno, vamos a empezar, ¿verdad? Como vimos, los hermanos saben bastante, dijo el pastor César. Entonces, creo que casi no voy a hablar mucho, porque ya lo dijeron todo, ¿verdad? Vamos a empezar a hablarles, ¿verdad? Como el pastor César, Job, ¿verdad? Él, en la crisis que él tuvo, era un hombre rico, pero ahora Satanás le fue a pedir permiso, ¿verdad? A Dios para poderlo tentar. Y le vino una enfermedad, ¿verdad? Y podemos ver ahí los tres amigos de Job. El primero está Elifaz, ¿verdad? Ahí podemos ver las características de cada uno, ¿verdad? Más adelante vamos a ir viendo los tres discursos que ellos dieron, ¿verdad? Y el primero dice, a ver si alguien me lo quiere leer, ¿cómo lo podemos ver las características de Elifaz? Como dice el pastor, ¿lo miramos o lo elegimos? ¿Alguien que me quiera leer la característica del primero? Amén. Amén. Hermana Isis. Amén, mi hermana. Elifaz era sabio. Ajá. Sí, amén. ¿Me escuchan? Sí. Sí, me escuchan. Dice que Elifaz era sabio, experimentado y compasivo. Amén, ¿verdad? Entonces podemos ver Hola. las principales características. Hola. Amén. ¿Sí le escuchamos, hermana? Bueno, podemos ver las Amén. características de Elifaz, ¿verdad? Como dijo la hermana Isis, sabio, experimentado y compasivo. Y ahí lo podemos ver Sabio, como yo me he experimentado. visto, ¿verdad? Está en los versículos 4 al 8 y 15, 17. Después, alguien que me lea a Bilbao las características que tiene. Hermana Sonia Mejía. Aló. Bueno, se lo voy a leer yo. Dice Bilbao, su característica principal fue directo, dogmático y realista. Entender y después hablemos, ¿verdad? La otra característica de Sofar es erudito, impetuoso y sentencioso. Mi doctrina es pura. Entonces podemos ver las características de cada uno de ellos, ¿verdad? Ellos son los amigos de Job que se acercaron, ¿verdad? A él cuando él estaba en la trágica situación, ¿verdad? Y podemos ver que en el resto de los discursos ellos vienen a ser una parte importante, ¿verdad? En los amigos, lo más sobresaliente
sobresaliente que podemos ver en estos capítulos, ¿verdad? Comienza en el capítulo 3. ¿Quién me quiere leer? Vamos a ver, hermanos. Queremos que el grupo sea un poco interactivo, ¿verdad? Y que levanten la mano o que nos ayuden a leer. Dice, amén. Los discursos de Job y sus amigos. Así es. La expresión dolorosa de Job en el capítulo 3. Amén. Desea no haber nacido, el verso 3. Desea haber muerto al nacer, el verso 11. Desea morir en ese instante, verso 20. Amén, ¿verdad? Entonces podemos ver que todo comienza en el capítulo 3 de Job, que expresa de lo más profundo de su corazón su dolor, ¿verdad? La angustia que él sentía por el sufrimiento, por lo que estaba pasando en ese momento. Entonces podemos ver que Job ahí, ¿qué le pasó a Job ahí? ¿Alguien que me diga? ¿Qué le pasó a Job? ¿Por qué él está diciendo esas palabras? Dice, desea no haber nacido, desea haber muerto al nacer y desea morir en ese instante. ¿Por qué creen que lo estaba diciendo? ¿Alguien? Porque Pastor César, nos dejaron solos, creo. Porque estaba sufriendo mucho, hermano. ¿Cómo? Porque estaba sufriendo mucho. Ajá, pero ¿por qué? ¿Por qué sufría él? Bueno, es que estaba en prueba, ¿verdad? Lo Sí. que le había sobrevenido, él mismo no lo entendía, como nos pasa muchas veces a nosotros. Una arma. Ajá, ahí vamos, ¿verdad? Es lo que dijo la hermana. Él tenía una enfermedad que era sarna, ¿verdad? Y dice que yo estuve leyendo que era una sarna infecciosa, ¿verdad? Que lo tenía desde la punta de su cabeza, desde su cabeza, la coronilla, hasta la punta de sus pies, ¿verdad? Entonces ya se pueden imaginar cómo sufría él, ¿verdad? Con esa enfermedad y todavía, ¿qué más perdió él? Si alguien me opina. Amén, hermana, Dios les bendiga. Amén. Job perdió todo, el ganado, los becerros, la casa, la familia. Así es. ¿Verdad? Y él maldijo el día en que nació y todo porque él no blasfemaba contra Dios, porque él sabía que Dios, como él decía en su frase, ¿verdad? Jehová dio, Jehová quitó, y sabía que sea el nombre de Jehová bendito y que el Señor le iba a devolver todo lo que le había quitado. Él tenía esa fe, porque es un hombre de fe, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Entonces podemos ver que porque él estaba en esas circunstancias es que él dijo todo eso, ¿verdad? Pero como dijo el hermano, él no blasfemó contra Dios, pero sí deseó. Y es a veces cuando nosotros nos encontramos en ese tipo de problemas, es que a veces desmayamos, ¿verdad? Pero al final podemos ver que obtenemos la respuesta sobre todas esas cosas. Y ahora veremos en todavía no. César, por favor. Ahí, en los tres discursos en el capítulo 4:31 se desarrollan, ¿verdad? Si podemos ver los discursos de Job con sus amigos. Y posteriormente vamos a ir viendo en cada discurso lo que dijo cada uno y las respuestas, ¿verdad? Que dio Job. Entonces, ahora sí, el siguiente. Podemos ver en el primer discurso, ¿verdad? Que abarca desde el capítulo, ¿verdad? Y vamos a empezar primero con Elifaz, que comienza con su diálogo, el cual consiste en reprocharle que Job no debía de justificarse a sí mismo, como tenemos ahí, ¿verdad? En el verso 4:17, si alguien me lo puede leer. Amén. Amén. Ajá. Amén, hermana. Amén. Hermana Isis. Sí, la hermana Isis. Dice, ¿será el hombre más justo? ¿Me escuchan? Sí. ¿Diga? Sí, sí. ¿Me escuchan? ¿Me escucha, hermana? Sí. ¿Será el hombre más justo que Dios? ¿Será el varón más limpio que el que lo hizo? ¿Me escuchan? Sí. Amén. Entonces podemos ver que ahí no 4:17. Sí, que no se justifica a sí mismo, dice. Y que por su dolor había manifestado que siempre había caminado de manera merecedora, ¿verdad? Que era cristiano, que no hacía cosas malas, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver que él mismo se estaba justificando a sí mismo, ¿verdad? Y que él decía que no era merecedor
de la situación de que él estaba pasando, ¿verdad? Entonces podemos ver que a veces nos justificamos a nosotros mismos diciendo estas dificultades o porque estas cosas, ¿verdad? Pero podemos ver que al mismo tiempo trata de animarse a sí mismo, ¿verdad? Diciendo, Dios tiene cuidado de los justos y está presente, dice, Dios para vendar las heridas, ¿verdad? Como dice ahí, está en Job 5:18. Entonces viene Job y le responde, ¿verdad? Si podemos ver ahí. Responde a las expresiones que le dijo Elifaz, ¿verdad? Porque él se encontraba dolido porque se desespera por sufrir tanto, dice, ¿verdad? Siente que sus oraciones no son respondidas por Dios a tal punto que llega a despreciar su propia vida. Entonces podemos ver que a veces nos sucede eso, ¿verdad? Que nosotros pensamos de que Dios no escucha nuestras oraciones y llegamos al punto a despreciar nuestra propia vida, como dijo ahí Job, ¿verdad? Él está respondiendo a lo que le está diciendo Elifaz, ¿verdad? Entonces ahora vamos a irnos con Bildad, ¿verdad? Él es, ¿cómo es podemos decir? En su acción y le discrimina a Job, ¿verdad? De comportarse, como dice ahí, que vive como un impío, olvidándose de los caminos de Dios. Imagínense, él fue más drástico, ¿verdad? Que le estaba diciendo a él que vivía como un impío y que se comportaba como tal, ¿verdad? Y dice que se estaba olvidando de los caminos de Dios y le estaba recalcando, ¿verdad? Ahí mismo que Dios puede, que como dice ahí, puede bendecirnos, no importa, ¿verdad? La tristeza que nosotros tengamos. O sea, él primero le dice que se comporta como un impío y después le está diciendo que Dios puede cambiar la situación. Así es, ¿verdad? Amén. ¿Qué opinan los hermanos? ¿Alguien que me quiera decir hasta aquí qué opinan de Elifaz? ¿Alguien? Era duro, no mostraba realmente compasión por su hermano en dolor. Sí es. ¿Verdad? Entonces podemos ver que él, o sea, primero le decía una cosa y después le decía y lo bendecía, ¿verdad? Y que puede venir alegría, dice, después de las tristezas. Y podemos ver lo que le responde Job. Qué interesante, ¿verdad? Que a pesar de todo, Job siempre tenía una respuesta para sus amigos, ¿verdad? Y si podemos ver, cada uno de ellos le decía una respuesta y él le contestaba, ¿verdad? Dice que él le dice que él no se puede justificar a sí mismo, ¿verdad? Que nosotros a veces no nos podemos justificar a nosotros mismos delante del Dios Todopoderoso, ¿verdad? Pero por otra parte, alza la voz contra Dios y lo cuestiona por haberlo creado. Imagínense qué interesante. ¿Qué me pueden decir sobre esta palabra que está diciendo aquí Job? Que dice que cuestiona a Dios por haberlo creado. Qué increíble, ¿verdad? Que podemos llegar hasta ese punto y decir eso de lo más profundo de nuestro corazón. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué me pueden decir sobre este pasaje? ¿Alguien? Amén, hermana Diana, bendiciones. Amén. Pues también habría que quizás imaginarnos la situación que estaba pasando Job después de ser un hombre dedicado al Señor, un hombre apartado por el Señor, que era perfecto y justo en sus caminos, y de repente venirle todo ese mal. Entonces quizás él también pudo hasta confundirse y en ese momento también pues en medio de la desesperación, así como muchas veces nos pasa a nosotros, porque nosotros también somos cristianos y todo, pero somos humanos y muchas veces, y más si no andamos orados o estudiados con la palabra de Dios, muchas veces nos dejamos llevar por las mentiras del enemigo y arrastrar hasta el punto de llegar a pecar contra Dios, así como tal vez lo hizo Job en ese momento. Así es, y podemos ver que cada uno de nosotros tenemos un amigo, ¿verdad? Y a veces hay amigos que en vez de ayudarnos, más bien nos desalientan, ¿verdad?
yo he pasado unas circunstancias en mi trabajo igual, ¿verdad? Que los compañeros de trabajo lo que hacían era irle a poner quejas a mi jefa, ¿verdad? Y irme a poner en mal. Y es difícil, como dice Job, poderse justificar y decir, ¿por qué me pasan estas cosas? ¿Verdad? Si soy hija de Dios o soy hijo de Dios y me sucede esto, pero con un propósito, al final, ¿verdad? Lo veremos. Y nos cuestionamos, ¿verdad? No sé si alguien más tiene algo que opinar. Bueno, entonces vamos a pasar con Sofar, ¿verdad? No lo queremos hacer muy rápido, ¿verdad? Pero me gustaría Amén, hermana. que participen. Amén, hermana. Diga. Dice el 8, tus manos me hicieron y me formaron. Amén. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate, como a barro me diste forma. Aquí Job estaba como reconociendo delante de Dios, como diciéndole, soy polvo y no puedo aguantar tanto, tú me hiciste y si tú me hiciste es como queriendo pedir misericordia, ¿va? Porque como que le estaba diciendo, acuérdate de mi condición, tú fuiste el que me hiciste y es demasiado como para poder soportar esto. Pienso que algo así Job le quería decir al Señor. Así es muy interesante, ¿verdad? Ponernos a pensar porque él dijo eso, dice, no me puedo justificar. Así decimos, ¿verdad? Que no nos podemos justificar y porque eso nos ha creado, ¿verdad? Como dijo la hermana Gillian, es bien difícil, pero vamos a pasar, ¿verdad? Lo que le dice Sofar, ¿verdad? Que esta vez Sofar le habla de una manera más... Y le dice, y trata a Job de una manera irrespetuosa frente a la sabiduría divina y considera que está en pecado. Imagínense, este es más drástico, ¿verdad, Sofar? Porque le dice a Job que él que es irrespetuoso a la sabiduría de Dios y que lo considera un pecador. Dice que, y después le dice, por lo cual que lo invita al arrepentimiento, como, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que primero le dice que es irrespetuoso y después lo invita a que se arrepienta de sus pecados. Pero podemos ver de qué pecados puede arrepentirse Job hasta este momento, si alguien me puede decir. Amén, Diana. Dios te Amén. bendiga. Amén. La verdad es que los tres discursos de los amigos de Job son, si lo ponemos en la realidad, en el contexto actual, son las acusaciones que mucha gente hace sin conocer tu verdadera realidad, ¿verdad? Tu contexto familiar. Sabemos que muchos de nosotros pasamos pruebas y tal vez nos examinamos primero, como Job lo hizo, y descubrimos que no hemos hecho nada malo. Pero la gente te juzga porque cree que estás en pecado y por eso Dios te castiga. Así es. Y así son los tres discursos que hacen los amigos de Job, ¿verdad? Como lo podemos ver. Vos dijiste que él lo trata de impío, ¿va? Sí. Y Job no se justifica porque no tiene argumento por qué justificarse, porque Job sabe su verdad y su corazón lo conoce el Señor. Así es. Por eso Job, en los discursos que les daba, les contradecía. Les decía, ¿cómo puedes decirme eso? ¿Acaso tú sabes mi realidad? ¿Verdad? Entonces vemos que eso pasa cuando el enemigo viene y te acusa de esa manera. Te dice, y no que estabas bien con Dios, y no que te estaba bendiciendo. Sí. A saber qué hiciste, a saber qué pecado. Entonces eso te hace dudar de tu fe y de la gracia de Dios muchas veces. Amén, así es. Y así como dice el hermano Saúl, la gente habla y no sabe, ¿verdad? Las dificultades que estamos pasando. Y es bien difícil eso. Y como dice, los tres amigos estaban discriminando, pero él siempre les daba una respuesta, ¿verdad? Como dice ahí, reconoce la sabiduría de Dios, que es lo importante, que en medio de todo debemos reconocer la sabiduría de Dios. Y después reprocha el consejo de sus amigos. Así debemos ser nosotros, ¿verdad? Amén. Disculpe, pero hay algo importante en todo lo que le dice Sofar, ¿verdad? A Job, y esto es muy confortable realmente oír esta palabra. Dice en el capítulo 11 del versículo 13 al 19, dice,
Si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él sus manos, sin alguna iniquidad, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y le echales de ti y no consintieres que more en tu casa injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de manchas y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria y te acordarás de aquella como el aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía. Aunque oscureciere, serás como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante y muchos suplicarán tu favor. Imagínense ese consejo, qué lindo, que nosotros aún estemos pasando por momentos difíciles o por tempestades, siempre tenemos la promesa de Dios que no tenemos que temer. Entonces esto es lindo lo que él también le dice a Job. Así es. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo Job reconoce, ¿verdad? Que Dios es poderoso, como dijo la hermana Daisy, ¿verdad? Sobre todas las cosas nosotros tenemos que poner la confianza en Dios. Ahora vamos a avanzar un poco más, ¿verdad? Porque este es un poco largo. Vamos a ir con el segundo discurso que abarca los capítulos del 15 al 21, ¿verdad? Y vamos a empezar otra vez, ¿verdad? Con los mismos amigos de Job. Y vamos a empezar primero con Elifaz. Dice que él viene y retoma su conversación, imagínense, ¿verdad? Dice reprochando cada una de las palabras que dijo Job en el verso 6. Dice que de la boca de Job salió, ¿verdad? Considerando vanas y vacías palabras al mismo tiempo. Y lo trata, y si podemos ver que lo trata como un hombre impío. Y le recalca el destino de los tales. Por su parte, Job empieza, ¿verdad? Y mira a sus amigos y se pregunta, ¿y ellos por qué me estarán diciendo esto, verdad? Él se asombra de todo lo que sus amigos le están diciendo, porque dice que reprocha sus palabras y el destino de los impíos le vuelven a decir, ¿verdad? El mismo Elifaz otra vez, que lo trata, dice, como un hombre impío y le recalca, el destino de los tales, ¿verdad? Y podemos ver que viene Job y le responde a sus amigos y dice que se disgusta y rechaza el consuelo que le estaban ofreciendo. Imagínense, porque no era un buen consuelo, ¿verdad? Sino que él se sentía mal por las palabras que le estaban diciendo. Y dice, y lo único que le ofrecían era, lo único que él dice ahí en su palabra, que él mirar al cielo y pedir protección a Dios. Imagínense. Entonces podemos ver que él, aún así, él rechaza lo que le dicen sus amigos y pide protección a Dios. Qué interesante, ¿verdad? Podemos ver en el segundo discurso al primero, casi son las mismas palabras, ¿verdad? Y ahora vamos a ver Bildad, que él dice, desata un argumento igual, ¿verdad? Que sus dos amigos anteriores. Y dice que representa de gran manera la actitud de Job. O sea, que la reprocha, la reprende, ¿verdad? La actitud que tiene Job porque se enoja, ¿verdad? Y rechaza el consejo de sus amigos. Entonces, dice que el futuro que le repara a los impíos y los que actúan como tal, dice aquí, le vuelven a recalcar, ¿verdad? Pobre Job, ¿verdad? Él me imagino que se sentía triste porque sus amigos, en vez de darles aliento, lo que hacían es que lo apachurraban, podemos decir, ¿verdad? O lo hacían sentirse más triste. Y entonces viene y les contesta Job. Dice, poco a poco, Job pues, fue preguntándose, ¿verdad? Ante el dolor y sobre todo ante la decepción, porque siente que sus amigos lo han traicionado, ¿verdad? Como dice ahí. Y entonces él viene y declara que solamente ellos y dice que su familia también lo ignoran, ¿verdad? Podemos ver que Job perdió todo, ¿verdad? Y ya sus amigos no se acercaban a él, ni su familia, ¿verdad? Y también dice que lo habían ignorado sus familiares. Qué feo, ¿verdad? Que su familia cercana no de lejos nos miren, ¿verdad? Ahora vamos a ver lo que dice Sofá.
dice, hace su última aparición, aún considerando a Job un hombre pecador y malo, ¿verdad? Como dice ahí. Por lo cual no prosperará, dice, en ninguna manera. Lo único que espera es recibir el castigo divino, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí cómo los amigos de Job le decían, ¿verdad? Que él era un impío, ¿verdad? Que él esperaba la prosperidad del malo no dura, que Dios castigará al malo, y es cierto, ¿verdad? Dios castiga al malo. Entonces viene Job y les contesta otra vez. Porque dice, porque Job le dice a Dios que porque el hombre impío se fortalece y se enriquece más que el justo. Eso le estaba preguntando él a Dios. Él trata de recibir algunas respuestas y al mismo tiempo dice que reconoce que el impío actúa de maneras rebeldes contra Dios y su prosperidad no durará mucho, ¿verdad? Por eso dice que Dios castiga al malo, como podemos ver ahí. Y la rebeldía del impío no prosperará. ¿Alguien si me quiere dar un resumen hasta aquí del segundo discurso de Job que hemos aprendido? Antes de pasar al tercer discurso. Nos dejaron solos. ¿Alguien? En el segundo discurso, hermana, los amigos de Job, tanto Elifaz, Bildad y Zofar, continuaban prácticamente indicándole a Job que lo que le estaba sucediendo era por culpa de sus pecados, por culpa de sus recursos. Entonces solamente continuaron retomándolo en el segundo discurso. Así es. El mismo tema, ¿verdad? Si podemos ver que vienen y le reprochan y le vuelven a reprochar, pero igual Job viene y le responde, ¿verdad? En algunas respuestas él se desespera, ¿verdad? Porque se siente atribulado que sus amigos, en vez de ayudarlo, más bien le dicen cosas, ¿verdad? Y le reprochan. Entonces podemos ver que realmente eso pasa, ¿verdad? En la vida real, como dijo Saúl. Hay gente que no sabe y nos reprocha y nos dice cosas, ¿verdad? Y nosotros nos enojamos, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado. Yo me enojo cuando alguien me dice, no, es que tienes esta enfermedad porque estás pecando o has hecho algo malo, ¿verdad? Pero realmente no es por eso, ¿verdad? Como dice Job. Y ya para terminar ya el tercer discurso, ¿verdad? Dice Elifaz sus últimas palabras llegando a una conclusión importante, ¿verdad? Que dice que Job es pecador, ¿verdad? Le vuelve a recalcar otra vez que dice que Job es pecador, que sus pecados son tan grandes, dice, y que sus maldades no tienen fin. Él ahí le dijo, bueno, pobre Job, ¿verdad? Que le dijo que sus pecados eran tan grandes que por eso le había caído, ¿verdad? Esa enfermedad, que ya sus hijos habían fallecido, ¿verdad? Entonces imagínense todo lo que le tocó a Job pasar. Y entonces le dice, entonces ahí podemos ver que Job le contesta, ¿verdad? Dice, mientras tanto el abatido Job dice, en Dios está su esperanza. Viene él y le contesta, ¿verdad? Que tiene un deseo por Dios, que su esperanza está en Dios y así debe ser nuestra esperanza, ¿verdad? Y que solamente en Él podemos confiar, ¿verdad? Que Él es el único que responde nuestras oraciones. Pero aún así, en su desesperación, cree que sus oraciones, dice ahí, no le son respondidas. ¿Por qué creen que Job dijo eso? Que dice que sus oraciones no fueron respondidas. Vamos a ver. Pueden opinar si creen que voy un poco rápido, entonces me dicen. Pueden opinar o hacer preguntas, ¿verdad? ¿Alguien? Vamos a ver la hermana Gillian. ¿No está la hermana Gillian? Amén, hermana, dígame. Amén. Donde dice, cree que Dios no le responde, ¿va? Ajá.
pues la situación en que él estaba era al escuchar tantas acusaciones de los amigos, y pues él como que, él es como que sí, ya estaba creyendo, ¿no? Porque decía, ¿por qué Dios no me responde? O sea, él no se consideraba como los amigos decían. Él se consideraba un hombre pues que había guardado, que tenía temor de Dios y todo, pero él aún así siempre dudaba, porque en los versículos anteriores él maldijo el día en que nació. Así es. Entonces creo que se sentía tan atribulado que pensaba de que Dios no le escuchaba, algo así. Sí, así es. Y a veces así nos pasa, ¿verdad? Nosotros que pensamos que Dios no nos escucha cuando tenemos pruebas difíciles, ¿verdad? Amén. Pero en medio de eso, Dios siempre está ahí fortaleciéndonos, ¿verdad? Cada día. Amén. Él es nuestra roca firme, ¿verdad? Que podemos confiar en Él a pesar de todo. Y vamos ahora a mirar ya a Bilbao, ¿verdad? Su último diálogo, dígame, ¿sí? Bendiciones. Solo quería compartir 2 versículos poderosos que leí aquí en versículo 16, capítulo 19 y 20, Amén. que le dice Job, mas he aquí en los cielos está mi testigo, y mi testimonio en las alturas. Disputadores son mis amigos, mas ante Dios derramaré mis lágrimas. Okay. Aquí está, ¿verdad? Job, que él sabe que ha sido justo, se pone delante de Dios primeramente, va y le dice que en los cielos está su testigo. Así es. Y le dice que los amigos de él, los que han sido, son disputadores, o sea que lo han estado hostigando más bien en vez de ayudarle. Sí, es correcto. Ajá. Y le dice él que ante Dios derramaré mis lágrimas, le dice. Entonces ahí les está, ¿verdad? Él estaba siempre poniendo la confianza en Dios. Que él sabe, pues, de que todo, amén. Dios está ahí para levantarnos, amén, ¿verdad? Amén. Sí, amén. Que Él no nos dejará de su mano. Esa Así es maravillosa palabra, ¿verdad? Amén. Y aquí encierra lo que los 3 amigos, pues, que han estado, ¿verdad? Reprochándole. Sí, reprochándole. Entonces ahí le dice que disputadores han sido. Sí. Más que él va a derramar las lágrimas en los pies del Señor, va, que es donde tiene que uno, ¿ve? Invocar siempre. Así es. Que Dios es nuestro consuelo. Eso es lo que le está diciendo a sus amigos, ¿verdad? Amén. Que Él es nuestro consuelo y que sobre todas las cosas debemos confiar en Él, ¿verdad? Amén. Y ya para el segundo, ¿verdad? Bilbao, gracias hermanos por participar, ¿verdad? Amén, amén. Bendiciones. Amén. Sí, me gusta que participen porque así está más amena la amén. charla, ¿verdad? Amén. Así es, amén. Así aprendemos todo. Amén, así aprendo yo también, ¿verdad? Dice, amén. Aleluya, dice aprendemos también, todo, hermano. Amén. Bendiciones. Primeramente, ¿verdad? En nuestras vidas aprendemos de la palabra de Dios. Dice Bilbao en su último discurso, ¿verdad? E insiste que Job no debía de justificarse a sí mismo, ¿verdad? Ya que como seres humanos que somos, también cometemos errores. Y por eso que el hombre llega a ser considerado, dice, a un Dios perfecto, ¿verdad? Entonces podemos ver que sigue él, ¿verdad? Y entonces viene Job y le contesta. No toma con buenos ojos las palabras de Bilbao, ¿verdad? Él dijo, no, ¿por qué me está diciendo esto, verdad? Dice, por lo cual reprocha la actitud de Bildad, ¿verdad? Por lo que le ha dicho. Y dice que a través de un hermoso poema acerca de la sabiduría, dice que reconoce que es la fuente y el dador de la misma. Entonces podemos ver que ahí Job ya está reconociendo, ¿verdad? Porque reprocha la actitud que tiene Bildad acerca de lo que está diciendo, ¿verdad? Y después le dice ese poema maravilloso que es sobre la sabiduría, que dice que Dios es la fuente y el dador de la misma, ¿verdad? Y ya por último, podemos ver que aquí ya no sale Sofar, ¿verdad? Ya no participa ya en el último discurso. Entonces Job viene y culmina recordando su vida anterior, ¿verdad? Antes de la tragedia. ¿Quién me puede decir cómo vivía antes Job? Lo dijo el pastor César, ¿verdad? A ver.
Si le pusieron atención al pastor César. Vivía súper bendecido. Amén, ¿verdad? Amén. Vivía Amén. súper bendecido, ¿verdad? Y era un hombre muy rico, ¿verdad? Muy rico, sí, de toda la región. El más rico de toda la región. Así es. Y dice que al mismo tiempo expresa el dolor y sufrimiento que estaba atravesando en ese momento. Qué interesante, ¿verdad? Que él reconoce y recuerda sus cosas pasadas, ¿verdad? Pero a veces no es bueno recordarnos de nuestras cosas pasadas, ¿verdad? Sino de las presentes. Y él dice que expresa sus sufrimientos que estaba pasando en ese momento y declara abiertamente que su manera de vivir siempre fue correctamente ante los ojos de Dios y sus semejantes, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios. No sé si tienen algo que recalcar, ¿verdad? En estos tres discursos podemos ver, diga. Fíjese que hay algo, ¿verdad? Porque estamos viendo todos los puntos de vista de Job. Pero hay puntos que a nosotros realmente, hay cita bíblica que es muy importante que la aprendamos ya que estamos en síntesis bíblica. Mire, aquí en Job 22, del versículo 21 en adelante, óigame la recomendación, que linda para nosotros. Dice, vuelve ahora en amistad con él y tendrás paz. Y por ello te vendrá bien. Toma ahora la ley de su boca y pon sus palabras en tu corazón. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado. Alejarás de tu tienda la aflicción, tendrás más oro que tierra, y como piedras de arroyo, oro de Ofir. El Todopoderoso será tu defensa, y tendrás plata en abundancia, porque entonces te deleitarás en el omnipotente y alzarás a tu Dios tu rostro. Orarás a él y él te oirá. Y tú pagarás tus votos, determinarás a sí mismo una cosa y él te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz. Cuando fueren abatidos dirás tú, enaltecimiento habrá. Y Dios salvará al humilde de ojos, él librará al inocente y por la limpieza de tus manos, este será librado. Hermana, hay cosas bellísimas en el libro de Job. Amén, amén. Ok, hermano. fíjense bien. Gracias, Diana, gracias, Diana, gracias y gracias a todos. ¿Verdad? Ha estado muy constructivo lo que hemos estado trabajando. En este momento llegamos al final de las pláticas de Job y sus amigos. Y vemos que prácticamente hay una línea en los amigos en el cual acusan a Job de estar en pecado. Ese es el resumen de esos diálogos que hay, que casi cubren todo el libro, como la hermana Daisy nos estaba explicando, y animo a todos a que por favor se tomen un tiempo para leer esas discusiones. En esas discusiones hay unas perlas hermosas, hermanos, unas perlas hermosas de sabiduría para todos nosotros. Les motivo que esta semana lean esos diálogos para que se den cuenta cómo suben de tono, cómo bajan de tono, cómo nos llenan de sabiduría, cómo hay muchos argumentos que son como pinceladas de la gran misericordia y gracia de Dios. Estos tres amigos eran como contemporáneos con Job, con el permiso de ustedes, ¿verdad? Son las 8:01. ¿Podemos continuar unos minutos más? ¿No hay problema? Amén, los hermanos, podemos continuar un poquito más, unos minutos más. El último, el libro, como lo venimos viendo en el desarrollo del bosquejo, comenzó con la crisis, los diálogos, y el tercer punto del bosquejo es los discursos que da Eliú. Eliú es un joven que esperó su turno, que escuchó toda la sabiduría de los señores, muy respetuoso y muy sabio. Y él hace su intervención en 5 discursos, que vale más, ¿verdad? Él estaba inquieto ahí. Yo también. Sí. Yo he tenido temor de dar mi opinión, dice. Pero también quiero participar. También hay sabiduría en los jóvenes. Básicamente el muchacho expresa otro punto de vista. El muchacho expresa que de repente la manera en que Dios puede reubicar al hombre en el punto donde lo quiere es a través de ciertas pruebas. Esa es la dinámica de los discursos de Eliú. Si ustedes pueden ver ahí la imagen, primero tuvo miedo, pero luego se animó a dar su
su consejo. Sí. Y Él comienza a hablar de cómo Dios se manifiesta al hombre, cómo Dios es imparcial, cómo Dios es justo y contra él pues nadie puede. Vuelve a mencionar el punto de que Job debe arrepentirse. sí. Si ustedes se fijan, los cuatro, ya incluyendo a él, coinciden en que Job andaba mal. Pero Job, definitivamente, sus tres amigos con sus argumentos, no pudieron vencerlo en argumentos. Porque Job mantenía su integridad. En realidad Job no había pecado. De hecho, Dios lo pone como ejemplo al inicio. Y por eso él no maldice a Dios, no niega su fe, sino que él dice, maldice el día en que yo nací. Pero Job mantiene su integridad. De hecho, todos lo acusan de ser un hipócrita, de ser alguien que había cometido un pecado. Lejos de ir a motivarlo, fueron más bien a acusarlo. Y Eliú dice que el hombre delante de Dios no se puede justificar y que Dios no se mueve en la soberbia del hombre. Y claro, ¿verdad? Imagínense el cuadro, pues. Un hombre que perdió todo, que está enfermo, que está angustiado y que aún en esa condición dice, yo ando bien. No es pecado. Cualquiera diría, este tipo es un soberbio, la verdad. Le vienen todos males por su soberbia, por su altanería. Pero Job no sabía lo que había ocurrido, que había habido una discusión en el cielo entre Dios y Satanás. Eso no lo sabía Job. Pero Dios confiaba en que ese hombre iba a permanecer en la fe. Eliú habla de la soberanía de Dios, de la gran sabiduría de Dios y de la supremacía de Dios ante las situaciones que pasan en esta tierra. Y Eliú le dice, el hombre no debe creerse sabio. Mire, yo quisiera que todos se fueran a leer estos discursos. Es una cosa exquisita, hermano. Como les dije al inicio, el objetivo a llenarse. Esto es hermoso, hermano. Si usted se lee detenidamente, lástima, solo tenemos una hora y ya nos pasamos. Y ha sido enriquecedor toda la discusión que hemos agregado hoy. Nos damos cuenta entonces, ya trayéndolo al plano nuestro, que muchas veces actuamos nosotros de esa forma, ¿verdad? A veces acusamos, a veces, pues, no sé, bajo qué criterios decimos este anda mal y por lo que le vienen tantas cosas. Pero a veces no es así. O sea, lo más justo, pienso yo, que deberíamos hacer es confiar en la soberanía de Dios y que Dios está actuando siempre a favor de los que creen en Él. Amén, hermanos. Vemos en todos estos diálogos, vemos a un Job que mantiene su puesto. Y como llega a la cúspide de los diálogos, llega a un punto de no retorno, interviene el Señor Todopoderoso en la plática. Amados, vaya hoy. Yo quisiera motivarlo tanto que usted dice, no, yo voy a leer eso, del capítulo 38 al 48, yo lo voy a leer. Cuando Dios interviene, Dios se revela por medio de un torbellino y se le presenta a Job como el gran creador. Y hace ver lo ignorante que es Job. Y mire, hermano, en estos asuntos espirituales, nosotros leemos la Biblia, oramos, buscamos de Dios. Pero hay muchas cosas, hermano. Hay muchas cosas que ignoramos. Y por eso debemos estudiar y seguir leyendo. Nadie aquí puede decir, conozco todos los misterios de Dios. Nadie. Todos necesitamos tener la mente abierta para aprender y el espíritu y el corazón abierto para aprender. Dios se le revela a Job. Y Job admite sus errores. Y admite su ignorancia, hermano. ¡Wow! Llegó a ese punto, pues no lo pudieron convencer sus amigos, no lo pudo convencer Eliú, y Dios interviene. En su primer discurso se muestra como el gran creador. Amén. Y le dice, ¿y dónde estabas tú? Le dice, cuando yo hice esto, cuando hice lo otro, cuando hice lo otro. ¿Dónde estabas? ¡Ja! Ya me imagino, hermano, ya se imagina el Señor que lo agarre hacia uno. Amén. Bueno, ¿y vos qué te crees? Ya se puede imaginar, hermano, que Dios le revele a uno y le diga, ¿y vos qué te crees? ¿Te crees la mamá de los pollitos? ¿Ah? ¿Te crees que llegaste a un punto donde ya estás igual a mí? Ahí nomás se cae nuestra humanidad y se revienta, hermano. Y empezamos a considerar que Dios es todopoderoso y que dependemos de su gracia. Amén. Dios le muestra todo su poderío, le indica cómo creó los animales, cómo vienen las etapas del verano, la primavera, el invierno, cómo la tierra tiene un orden, y resalta a Dios su soberanía en el segundo discurso, y le dice que yo soy el dueño de todo. Pues al final Job reconoce y dice, no,
eres el Todopoderoso, reconozco mi error. Pues tal vez no fue que pecó Job, sino que Job hubo un momento en que, ¿dónde estás? Dice, quiero que me respondas, quiero que argumentes conmigo, decía Job, en su discurso con sus amigos. Te busco y no te encuentro, clamo a ti, no me escuchas. Entonces Dios tuvo que revelarse, hermano, y mostrarle a Job lo pequeño que era. Y tal vez, ya viendo uno la historia, se da cuenta de que confiaba bastante en su integridad, Job. Confiaba bastante en su integridad. Y pues dice por ahí la Escritura, en el Nuevo Testamento, que mira que el que esté firme, mira que no caiga. Hay que tener la vista en el cielo, la visión en el cielo y los pies en la tierra. Amén, hermano. Amén. Hasta que Cristo venga. Hay que tener cuidado de no mantener el ego controlado, pues. El ego es un asunto complicado, hay que tenerlo controlado. Si sabe mucho, es para impartir. Es porque Dios lo ha adoptado, es la posibilidad de decir a otros. Pero sigue siendo Dios el más poderoso. Entonces, cuando Dios interviene, pone el punto en la I, y ahí es donde ya no hay más argumentos de parte de Job. Job se quiebra y dice, no, definitivamente me arrepiento de haber hablado como hablé. Fui un poco pasado de la boca. Y me arrepiento por eso, dice Job. Me arrepiento porque al encontrarme con un Dios tan poderoso, solo me queda reconocer su grandeza. Amén, hermanos amados. Amén. Amén, hermanos amados. Miren, Amén, no quiero amén. tomarles más del tiempo. Quiero cerrar con esta parte para concluir con lo que es el bosquejo, ¿verdad? El bosquejo que vimos. La crisis termina. Dios reprende a los amigos. Escuchen bien, reprende a los amigos de Job, les dice que no hablaron lo correcto acerca de él, de Dios. Y le dicen que vayan a ofrecer un sacrificio junto con Job y que Job va a orar por ellos. ¿Qué les parece? Interesante. Al que acusaron en como 6, 7 discursos, ¿no? Sí. De andar mal en pecado. Ahora resulta que va a orar por ellos. Dígame, hermana Wendy. Que de hecho, con eso de cuando Dios le dice que vayan a ofrecer holocausto con sus amigos, Job ya en uno de los discursos les había dicho a ellos que tuvieran cuidado de la espada cuando le estaban juzgando a él, que fueran ellos con él en la forma en que lo criticaban y porque aducían que él estaba pasando por todo y que al final, en efecto, pues así fue. Sí. Muy bien, hermana, muchas gracias por esa acotación, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, vemos estas historias y nos damos cuenta de que tener cuidado. A veces, por una mera suposición, se juzga a una tercera o cuarta persona. Hay que tener cuidado. Resulta que el hermano Job, con toda su lepra y su sarna que le cubría todo el cuerpo y había perdido todo, era el que iba a bendecir a los tres personajes para que fueran bendecidos. ¿Qué les parece, hermano? Qué poderoso también. Hay profundas enseñanzas en esto, hermano. Les digo, este libro está lleno de profundas enseñanzas. Dios restaura la vida de Job. Dios quitó su aflicción y Job vivió 140 años llenos de vida. Y para que tengan una idea, ahí está el antes y después de Job. Antes de la crisis, Job tuvo 7,000 ovejas y se le multiplicó el doble. Miren, la crisis termina con un hombre restaurado. En todo, con mucha paciencia, podemos decirlo, soportó esos embates tremendos. Yo leí esta historia y le decía al Señor, gracias por haber enviado a Jesucristo a pagar por mi culpa. Y gracias porque tengo a Jesús, que es el abogado delante de Dios por todos. Vamos a quedarnos por aquí, ¿verdad? Recuerden que estábamos viendo el bosquejo. Nada más. El bosquejo fue el que vimos ahorita. No hace falta ver algunas cosas más del libro de Job que vamos a estar compartiendo la próxima semana. Lástima que les tomamos un poquito más de tiempo, pero pues yo siento que fue muy dinámico, pues mucha gente participó y fue muy enriquecedora la plática. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, que si no se responde ahorita, se les responde la próxima semana. Así es. ¿No? ¿No hay preguntas, no hay dudas? Bueno, son dos opciones, o quedó todo muy claro o no entendieron nada. No nos entendieron nada, Pastor César. O todo está clarísimo o no lo entendieron nada. Bueno, miren, en el chat de la síntesis, con el permiso de los hermanos, vamos a mandar unos enlaces para que respondan unas preguntas de verdadero y falso. No es un examen, solo es una retroalimentación, ¿verdad? No es un examen, solo quiero que respondan a unas preguntas.
Vamos a mandarles por ahí para que estemos interactuando de todas formas y luego vamos a presentar los resultados y vamos a ir viendo cómo vamos avanzando en el conocimiento de la palabra. Amén. Bueno, entonces cerramos la clase de hoy. Quiero pedirle a la hermana Marlene Andino que nos dirija una oración, por favor, para concluir esta clase. Ana Marlene. Marlene Araceli. ¿Está por ahí? No la veo. Y si no, pues a mi hermana Orfi, por ahí. Ahí está Marlene. Muy bien. Amén. Inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia. Honra, la gloria y el honor, mi Dios. Gracias por este tiempo de aprendizaje, mi Dios. Gracias por lo que nos enseñas, Padre, por medio de este varón, mi Dios. Que de una u otra manera, mi Dios, las circunstancias podamos aprender y vivirlas, Padre. Mi Dios, Padre, teniendo una confianza, mi Dios, de que tú estés con nosotros, mi Dios, y que vamos a ver la victoria en medio de... Ayúdanos a perseverar, mi Dios, y a tener esa esperanza tal cual Job la tuvo. En el nombre de Jesús, ayúdanos a perseverar, Dios, porque al final, Dios, la victoria, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, hermanos, que el Señor les bendiga. Amén, amén. Adorando al Señor. Conozco que todo lo puede. Mis pensamientos